Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Como ya he dicho en algunas ocasiones, esto cada vez tiene menos de Spanish y más de Argentinian y yo soy el primer sorprendido. Pero bueno, es un orgullo, como siempre, pues tener a personas cerca y que sea en la pantalla. Geográficamente no estamos cerca. Y tenemos con nosotros a una persona que es muy experta en una autora liberal muy conocida, que es Ayn Rand, y vamos a estar hablando en torno de este tema, en este Deconstruyendo. Ya sabéis que me he sacado esta sección de la chistera. Y tenemos a la fundadora del Ayn Rand Center en Latinoamérica, María Martí. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer hablar contigo. Con ganas de escucharte, con ganas de aprender de ti y aprender de Ayn Rand. Sé que es una persona que te apasiona mucho. Es una persona, Ayn Rand, desde mi punto de vista, que levanta las mismas pasiones hacia lo negativo y hacia lo positivo. No hay término medio, o la gente la ama, o hay gente que no la puede ni ver. Pero bueno, en esta ocasión pues intentaremos conocerla a ella, conocerla a ti, conocerte a ti también y nada, aprender un poco en el siguiente ratito. La primera pregunta, que en este caso será una pregunta doble, es que por favor nos expliques por qué te gusta Ayn Rand y desde cuándo. Así que cuando quieras. Me encantaría ser más experta, no soy filósofa, así que no podría llamarme experta de objetivismo, pero estoy aprendiendo cada día más, así que creo que eso es lo importante. Y también es cierto que despierta pasiones, amores y odios, pero Sí, lo sí. bueno por lo menos es que a nadie le resulta indiferente. Eso, Así exacto. que es un buen camino. ¿Cuándo me empezó a gustar Rand? Y te diría que desde la primera vez que la leí. Fui a un colegio católico, muy buen colegio, pero católico, y siempre me sentí un poco como la oveja, no sé si negra, porque no sé si era al extremo de irme hacia el otro lado, pero un poco la oveja gris, diría, en la que muchas cosas de las que me decían no me cerraban. Tenía una muy buena profesora de filosofía, pero al mismo tiempo tenía mucho de religión, y había cosas que me chocaban, y tenía muchas preguntas, por eso me encantaba leer. Y a los 16 años lo pesqué a mi hermano Eduardo Martí, a quien también entrevistaste en alguna ocasión, Ujú. muy apasionado leyendo un libro súper gordote. Y me acuerdo que le pregunté, ¿qué te tiene tan obsesionado? Y me dijo, bueno, está este libro de esta mujer súper emprendedora, súper fuerte, que maneja un ferrocarril. No me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero yo ya desde ese momento era una romántica, no en el sentido de la romántica que busca, que la princesa que busca que el príncipe la rescate, sino un poco de romanticismo heroico, digamos, Ujú. de la mujer fuerte, independiente, un poco al estilo hoy de una Lara Croft, digamos, ¿no? Me la imaginaba un poco así a la Sí. mujer. Y no sé si me quedó picando esa idea, o qué fue exactamente de lo que me dijo que me atrajo, que me encontré unos meses después buscando el libro teníamos grandes bibliotecas de edad de mis abuelos, y esta era una primera versión de La Rebelión de Atlas, digamos, en español, y me encontré buscando en la biblioteca, ni me acordaba el título, el libro más gordote que había ahí. Así que lo agarré, me lo puse a leer, y me acuerdo que fue una especie de amor a primera lectura, digamos. Me pasaba los fines de semana leyendo el libro, que sabés que es bien largo, tiene como 1200 páginas. Volvía del colegio pensando en leer el libro, y creo que por ahí a los 16 años hubiera sido medio difícil para mí explicar filosóficamente qué me atraía tanto del libro. Pero Ujú. creo que fue un poco la visión que ella presentaba de lo que era un héroe, de lo que podía ser la vida, de la vida como una aventura, de que no importaba, digamos, los problemas políticos o económicos que estuvieras viviendo en un particular momento, que no tenía que ser tomado como lo común, como lo ordinario, que uno podía esperar más, y lo bueno era querer esperar más. Y yo creo que eso en La Rebelión de Atlas es una novela muy larga que integra muchísimas ideas, pero esa sensación de lo posible y de lo heroico fue lo que más me atrajo de ella, diría. Bueno, pues qué interesante. En esta ocasión dejamos temporalmente la figura de María Martí, luego volveremos y entremos ya un poco de pleno en Ayn Rand. En este caso me gustaría que me explicaras un poco su historia personal. Ah, La Rebelión de Atlas, genial. Acá Luego lo te lo volvemos mandé a... para que vean el libro que leí, lo largo que era. Sí, sí, un señor tomo. La historia de Ayn Rand, digo, más allá de que te guste o no la figura, eso ya se lo dejaremos al espectador, es épica en sí misma, ¿no? O sea, ella nació Sí. en la Rusia comunista y se fue y se enamoró de Estados Unidos y de ahí yo creo que
o sea, su lectura, perdona, su escritura tiene mucho sentido con su historia personal. Y en este caso la pregunta es esta. ¿Qué nos puedes decir de su historia personal y qué hay de ello en sus escrituras, tanto en la ficción como en la no ficción? Yo te diría que en todas sus novelas está ella representada de alguna manera, en su espíritu heroico de cómo, digamos, de cómo ella ve al ser humano, y creo ella inventa sus propios caracteres basados justamente en lo que ella quiere ser, en lo que ella se quiere transformar. Diría que de todas sus novelas, la que es más autobiográfica es Los que vivimos, que justamente trata de una heroína que se llama Kira Argunova, que vive justamente en el momento en donde está toda la revolución soviética y todo el colectivismo y las consecuencias que el colectivismo tiene en la gente que vive en ese momento en la Rusia soviética. Y eso, yo creo que ahí ella pone un poco cómo se fue sintiendo ella viviendo ese proceso. Ella nace en el año 1905 en lo que era San Petersburgo, vive toda la revolución bolchevique. Sus padres trabajaban en la industria farmacéutica, pierden sus negocios, su calidad de vida realmente baja muchísimo. Ella desde muy chiquita, desde los 6 años, sabía que quería escribir, le encantaba leer libros, le encantaba Víctor Hugo, a quien descubrió a los 13 años, le gustaban las ideas, le gustaba el cine, y ella sabía que en esta Rusia soviética era muy poco posible, digamos, que pudiera convertirse en lo que quería convertirse. Se matriculó en la Universidad de Filosofía, estudió filosofía, pero en un momento cuando ella tenía 21 años la cosa se estaba poniendo muy fea. La misma madre de ella sabía que un poco el espíritu de Ayn Rand, digamos, viviendo en la Rusia soviética iba a terminar muriendo o la iban a terminar matando. Claro. Y generan un permiso para que pueda viajar temporariamente a Estados Unidos. Tenía unos parientes en Chicago, viaja a los 21 años a Estados Unidos, y ella ya sabiendo que nunca más iba a volver, ¿no? Ella siempre decía, digamos, que fue un error de la naturaleza que ella hubiera nacido en Rusia, porque para una individualista como ella, nacer en un país tan colectivista era como bastante irónico. Y bueno, primero fue a Chicago, en donde tenía familia, después se fue directamente a California, donde consiguió trabajo con Cecil B. DeMille, que le encantaba la industria del cine, y empezó a trabajar como extra en sus películas y ayudando con los guiones, y ahí mismo ya empezó con su carrera como escritora, hasta que finalmente, no sé cuántos años más tarde, se muda a Nueva York, que era su ciudad preferida, la cual amaba sus rascacielos, amaba la Estatua de la Libertad y todo lo que representaba, y ahí es donde también escribe su máxima obra, que es La Rebelión de Atlas, ¿no? Que fue como obra de ficción, fue la obra el segundo libro más leído en Estados Unidos, así que imagínate. Imagínate, efectivamente. Entonces, viajamos un poco en esta entrevista, también viajamos geográficamente. ¿Qué es lo que crees que le enganchó de Estados Unidos? Esta sería la parte 1 de la pregunta. Y la parte 2 es qué de los valores de Estados Unidos podemos ver en su obra, ¿no? Porque ya sabemos que ensalza el valor del empresario, el valor del aventurero y toda la idea de la libertad y el capitalismo. ¿Qué es lo que le enamoró de este país? Que no solo le enamoró, sino que ella, digamos, podríamos decir que incluso contribuye a crear esta idea de la retórica y la épica americana, American Dream y demás. Sí, yo creo que si me dijeras en forma abstracta lo que ella la enamoró de Estados Unidos son los principios sobre los que estaba fundada Estados Unidos. Ella decía que la Declaración de la Independencia de Estados Unidos era el documento más grandioso de la historia del mundo, y andaba un poco el sentido, digamos, este reconocimiento de los padres fundadores de lo que es el individuo y de los derechos individuales, a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Yo creo que en forma teórica y filosófica lo que admiraba era eso. Y un poco el sentido de vida del americano, ¿no? Este sentido de ser independiente, de no conformarse con digamos, de ser ambicioso, de ir por más, de alguna manera de lo que pasó, lo que los llevó a la Revolución Americana, ¿no? No dejar de imponerse altos impuestos o una tiranía, un autoritario de que les dijera cómo vivir sus vidas. Eso era lo que le gustaba en forma abstracta,
y en forma concreta eran un poco todas las conclusiones que derivaban de esos principios fundamentales. Eran los rascacielos, el tipo de vida americana, la libertad con la cual la gente se movía en Estados Unidos, la capacidad de producir, la posibilidad de comerciar con quien quisieras, la posibilidad de conservar tu propiedad, lo cual ella había sufrido mucho cuando vivía en Rusia, que le habían confiscado todas sus propiedades. Es decir, por un lado te diría que en forma filosófica lo que ella lo enamoró fue las ideas y los principios filosóficos sobre los que Estados Unidos había fundado, y concretamente las consecuencias justamente de esos principios, la forma de vivir del americano. Claro, y ahora un poco lo contrario, la pregunta contraria. ¿Por qué crees que su obra, bueno, mencionabas antes que La rebelión de Atlas es el segundo libro más leído después de la Biblia, ¿no? O sea, es simbólico esto. ¿Por qué exactamente, crees que, un poquito raro, pero sí, sí, ¿no? ¿Por qué crees que su obra ha calado en Estados Unidos? Yo diría que ha calado en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. Sí, bueno, perdón, exacto. Más en Estados Unidos, no solo porque ella vivía allá y ella siempre promovía lo que era Estados Unidos y era una amante de Estados Unidos, sino porque por el mismo, lo que ella llamaba el sense of life americano, el sentido de vida. Ella lo que decía que incluso cuando los americanos dijeran conscientemente o se proclamaran más colectivistas o hablaran del socialismo como algo bueno, su sense of life era lo que los iba a salvar, porque el americano lo veía justamente lo que hablábamos recién, un poco el cowboy americano, independiente, que quería hacerse la vida por sí mismo, que quería, no sé, lograr las cosas con el sudor de su propia frente. Este espíritu independiente y aventurero del americano, para mí fue el que cuando vos tenés ese espíritu y lees un libro de Ayn Rand, donde exalta lo heroico, donde exalta la vida como una aventura, es como un poco de aire fresco, ¿no? Es decir, bueno, pucha, todo lo que siento que soy o que debería ser, o cómo la vida debería ser, este libro me lo confirma. Me dice que es verdad, que existe esta posibilidad de vivir así y de ser el tipo de persona que quiero ser. Yo creo que hay un poco de eso. Uno responde al arte con las premisas filosóficas que en el fondo tiene metidas en su alma, ¿no? Claro. Yo creo que el americano, o consciente o en forma inconsciente, respondió a esas premisas que Ayn Rand estaba volcando en sus libros. Me pregunto, si me permites el inciso, ¿qué pensaría Ayn Rand de los Estados Unidos actuales o de los últimos años? No sé si aún esos valores fundacionales siguen impregnados en el ADN. Yo creo que estaría muy desilusionada, desilusionada con los candidatos a presidente que existen hoy en Estados Unidos, estaría desilusionada con cómo el colectivismo fue avanzando. Y ella una vez dijo, lo que termina salvando a Estados Unidos es que, nuevamente lo que decía recién, aunque conscientemente diga somos colectivistas, somos socialistas, hay que vivir por los demás, el sense of life americano de la mayoría de los americanos todavía conserva los principios de los padres fundadores. Y eso es lo que todavía hace que Estados Unidos se salve de convertirse en lo que nos estamos convirtiendo lamentablemente en los países de Latinoamérica. Todavía tienen eso bien arraigado en el alma. Perdón que incida, pero para cerrar esto, luego volvemos a Ayn Rand. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Nos los podrías resumir? ¿Los valores de los americanos? Sí. Yo diría que, bueno, es independencia, es orgullo y autoestima, es el propósito de tener un propósito en la vida, es estas cosas, digamos, que trajeron por ahí parte de los ingleses y los escoceses, de la integridad, del trabajo duro, de hacerte tu propia vida, se cruzaron un océano, ¿no? Los que llegaron a Estados Unidos con una pata delante y una atrás, sin mucho que perder, pero tampoco mucho que ganar. Y lo que fueron a buscar a Estados Unidos es ni planes sociales, ni seguridad. Fueron a buscar libertad, aventura y las ganas de hacerse su propio porvenir. Yo diría que básicamente eso es un poco lo que creo que nos ha diferenciado digamos, a todos los latinoamericanos de Estados Unidos, ese sentido de vida consciente o inconsciente que fue lo que les marcó la diferencia.
Bueno, muy, muy de acuerdo y creo que lo has definido muy bien. Volvemos ahora a Ayn Rand. Me gustaría tocar un tema que a veces no se toca tanto porque uno habla de Ayn Rand y pues piensas en La rebelión de Atlas y El manantial. A ver si pudiéramos hablar también de sus ensayos. No hace falta que hablemos de todos ellos. No sé si hay alguno que sea el más famoso o quizás el que más te guste a ti. Tiene mucha filosofía, ¿quién la necesita? Ajá. Una fundamental para que la gente entienda por qué necesitamos filosofía. Yo creo que mucha gente se imagina la filosofía como un par de locos filósofos con una túnica blanca en una torre de marfil o de cristal hablando de cosas que no tienen sentido con las cosas prácticas de la vida. Y cuando te das cuenta lo importante y lo práctico que es tener una buena filosofía y cómo te ayuda a tomar buenas decisiones, cómo te ayuda a actuar mejor, cómo te ayuda a descubrir lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano, ahí te das cuenta cuán importante es entender la filosofía y cuán práctica puede ser. Ella formalmente llamaba objetivismo a su filosofía, pero entre amigos le llamaba una filosofía para vivir en la tierra. Decía que la filosofía, si no podés aplicarla a tu propia vida, de nada sirve. Así que este es un libro que recomiendo especialmente. Después no lo tengo aquí, pero La virtud del egoísmo es una compilación de sus ensayos, Sí. que va desde la ética objetivista, que lo toma como fundamental entender la ética para después poder derivarse a la política. Es un conjunto de ensayos cortos que hablan de los derechos del hombre, qué es bueno y qué es malo para el ser humano, cuál es el rol del gobierno. Un conjunto de ensayos que si los lees todos entendés perfectamente su filosofía. Digamos, ella nunca escribió un libro de filosofía con toda su filosofía integrada. Eso lo hace luego Leonard Peikoff, en un libro que llama Objetivismo y la filosofía de Ayn Rand. Pero ella no llegó a hacerlo, se lo dejó en manos a él. Pero sí en estos ensayos, si los lees, entendés completamente cuál podés integrar y comprender cuál fue su filosofía detrás de sus novelas. Después tenés el capitalismo, el ideal desconocido, que te explica por qué el capitalismo es el único sistema, digamos, que respeta los derechos individuales y que permite a la gente y a un país florecer y crecer, y fundamentado desde la parte moral, que es lo más importante de todo. Hay otros más, tiene libros de The Art of Fiction, cómo escribir ficción, The Art of Non-Fiction, cómo escribir ensayos y artículos. La verdad que epistemología objetivista, cómo conocemos, por qué tenemos que confiar en la razón. Es decir, hay tantas obras de Ayn Rand y todas valen la pena. Así que si tuviera que recomendar una, o para iniciar, diría La virtud del egoísmo, o Filosofía, quien la necesita, para los que les interesa más la economía, la política, el capitalismo, el ideal desconocido, y para los que quieran ir más profundo, el de epistemología es una pequeña obra de arte, así que... Bueno, muchas recomendaciones, ya pondré los libros aquí en la descripción. Hablabas de filosofía, no sé si eres una experta y si no, pues omitimos esta pregunta. Ella siempre ha hablado mucho de Aristóteles como su faro intelectual, filosófico y casi, porque ella era muy tajante, como bien sabes tú, casi que era el único autor que destacaba de la historia y me sorprende, ¿no? Esa afirmación ¿Qué encontraba ella en Aristóteles? Insisto, no sé si es tu ámbito de conocimiento, pero a ver si podemos ni que sea mencionarlo. Sería mejor preguntárselo a un Cargate o a un Stephen Hicks, que son realmente filósofos en el tema. Ajá. Pero ella decía que todos los países florecientes en la Tierra le deben su prestigio, su florecimiento, sus riquezas a una solamente, que era Aristóteles. Wow. Ella ve a Aristóteles como la primera persona realmente primero que te dice que las bases un poco de la filosofía objetivista es que la realidad existe y que tiene una identidad. Aesa, el famoso Aesa, sale de Aristóteles. Es decir, que un vaso no puede transformarse en una víbora y en un árbol. Y ese conocimiento que parece tan obvio y tan básico, muchos filósofos después trataron de refutarlo. Con lo cual, toda la base de Aristóteles, de que la realidad existe, que tiene una identidad, que tenemos una razón que puede conocer, ella lo toma como la base metafísica y epistemológica sobre la cual después se funda toda una ética y toda una política que permite justamente a los países como Estados Unidos o los que se parecen más a Estados Unidos, podido florecer.
Así que ese es un poco el resumen. He leído un poco de Aristóteles, pero no quisiera entrar profundamente en él porque no, realmente creo que lo debería ser un filósofo y no yo. Pero eso es básicamente un resumen. Seguimos hablando de su filosofía, que en realidad, pues digamos, es el eje central de Ayn Rand y también el eje de esta entrevista. Has hablado antes del egoísmo versus altruismo y ella siempre habló de esto. ¿Cuál es la definición de Ayn Rand del egoísmo? Porque el egoísmo es un concepto, ¿no?, que cada uno le pone un poco la definición que quiere. A priori el egoísmo es malo, casi podría decirte, como mínimo donde vivo yo entiendo que es un concepto como peyorativo, pero Ayn Rand decía que en el egoísmo hay la virtud, ¿no?, de la coherencia interna. ¿Por qué crees que habló tanto de este tema o cómo lo definía? Bueno, una de las cosas que hacía muy bien Rand era definir términos antes de darles una valoración, ¿no? Porque por ahí estamos hablando de egoísmo, vos estás interpretando una cosa y yo otra. Una de las cosas que ella decía, que el egoísmo está mal interpretado porque se toma como que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por lograr una meta. Y si te tengo que pasar arriba tuyo y pisarte tu cabeza para lograr mi meta, que incluso puede ser no una meta racional, sino un mero capricho del momento, entonces eso es tomado como alguien que es egoísta. Y ella lo que decía que no, el egoísmo es preocuparse por el interés personal y no estar dispuesto a sacrificar y renunciar tus propios valores por valores menores. Es decir, nosotros tenemos derecho a nuestra vida, tenemos derecho a ser felices, y si para ello tenemos que buscar valores sin violar los derechos de los demás, sin pisar a los demás, pero buscando esos valores, tenemos todo el derecho de hacerlo y sentirnos orgullosos por eso. Está un poco en contra justamente, se nos posiciona a la ética altruista que nos han venido enseñando desde chicos, en donde en realidad parte de lo que te proponen es el sacrificio hacia los demás. Es decir, vos como ser humano no tenés derecho a tu propia vida, sino que sos un instrumento para el beneficio de los demás. Rousseau, ¿qué te decía? Rousseau te decía, en la medida que el sacrificio de algunos individuos sirvan para el bien común o sirvan para el grupo, hay que sacrificar a ese individuo. Y justamente Rand se opone a toda esa filosofía altruista y colectivista que terminaba después en sistemas como el nazismo, como el comunismo. Y te muestra en sus historias el link, digamos, lógico de cómo esas ideas te llevan a situaciones políticas que te derivan en eso, en millones de muertos, millones de esclavos, millones de gente hambrienta. Es decir, las conclusiones son nefastas, las consecuencias son nefastas. Y cómo el egoísmo bien pensado, el egoísmo racional, no de seguir una meta caprichosa, sino de seguir las cosas que objetivamente son buenas para tu vida y que consideres a tu vida como lo más valioso, es algo positivo y es una virtud. Seguimos desgranándolo. Otra de las dicotomías que vemos en su obra, más allá de egoísmo y altruismo, también podemos ver la figura del capitalista empresario en contra del, no sé cómo decirlo, el parásito o el igualitarista. Ella, pues obviamente, ¿no?, en el Manantial y en la Rebelión del Atlas lo podemos ver. ¿Por qué crees que, pues si quieres, hablemos de estas dos figuras? Esta sería la parte 1 de la pregunta. Y la parte 2, en evolución de lo que acabas de responder, ¿por qué crees que el sistema que ella apoyó era el capitalismo? Con respecto a la figura del productor, ella, digamos, la filosofía, lo que te dice ella es, nosotros como ser humano necesitamos comportarnos como ser humano, no podemos sobrevivir como una ameba o como un árbol, debemos sobrevivir como un ser humano. Y el ser humano, la característica que tiene es que tiene la razón. Y la razón es su único método de conocimiento y lo que le permite sobrevivir. Si vos dejás la cabeza en la de luz y tratás de sobrevivir sin tu mente, posiblemente si alguien viene y te alimenta podrás sobrevivir un tiempo, pero si no contás con los demás, te morís a 1 o 2 días. Un bebito, lo pones en una selva que todavía no tiene su capacidad intelectual desarrollada, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? Entonces, ella, para ella, el héroe es el hombre que produce, el hombre que comercia, el hombre que genera, el hombre que crea, el que inventa. Fíjate que todos los héroes de sus novelas son o comerciantes, o son productores, o son inventores, digamos, pero son gente que ha decidido usar su cerebro para poder sobrevivir por sí mismo sin esperar sacrificar a los demás. Es decir, no esperar
vivir con el uso de la mente de los demás. Entonces, el rol que ella le da al empresario, la defensa que Ayn Rand hace del empresario, creo que nadie la ha hecho, lo cual me da mucha pena porque muchos empresarios, en vez de adoptar a Ayn Rand y de decir, bueno, acá tenemos a alguien que realmente nos ha valorado y nos ha defendido, muchos empresarios que en el fondo tienen esta raíz colectivista, la critican a Ayn Rand sin saber que es la persona que más los defendió. Pero ella veía al empresario como el productor y lo que veía es que justamente todo este sistema colectivista los hace ver como los explotadores y a los quienes trabajan para ellos como los explotados, ¿no? Y esta falsa también dicotomía de que siempre hay o explotadores y explotados, un grupo en contra del otro, cuando en realidad lo que un sistema capitalista te permite que las relaciones sean voluntarias y en donde las dos partes ganan, el famoso win-win, en donde no hay oposición, digamos, de intereses, contraposición de intereses. Así que eso por un lado, y no me acuerdo la segunda parte de la pregunta. No, bueno, más o menos ya lo hemos definido. Si quieres podríamos hablar de la otra parte, que era el parásito, el igualitarista, la persona que pone el palo a la rueda a este empresario o a esta figura heroica que siempre hay en sus obras. Bueno, de eso hubo, habrá y seguirá habiendo, en la medida también que los buenos permitan que la gente, que los malos avancen. Siempre está la persona que cree, digamos, que primero los seres humanos somos completamente diferentes y lo importante es que tengamos la libertad para que cada uno se pueda desarrollar en lo que le gusta y de acuerdo a sus propias posibilidades. El igualitarista en el fondo no es lo que no quiere, porque tampoco se puede, es elevar a todos al mismo nivel, es decir, eso es imposible. En el fondo el igualitarista lo que ella llama es el odio a lo bueno por ser lo bueno, no es que quiere que los que están abajo suban, sino lo que quiere es que los que están arriba bajen, es decir, lo que quiere es igualar todo hacia abajo. Hay un componente psicológico ahí, ¿no? De un poco de envidia, un poco de odio a lo bueno, un poco de querer... es el chico que ve que el otro se destaca y le pone la pata en la carrera para que no llegue antes que él. Hay mucho de tema psicológico ahí, de falta de autoestima, de pensar que los demás te deben algo. Pero bueno, el problema es tratar de cambiar esa visión, ¿no? Y cambiar esa visión implica cambiar las premisas filosóficas de la gente y lograr que cada uno desarrolle una autoestima más saludable. Cuando vos sos seguro de vos mismo, no cambias tu manera de ver las cosas. No querés igualdad, no querés poner el palo en la rueda al otro. Lo que querés es libertad y que te dejen tranquilo para poder convertirte vos en la mejor versión de vos mismo y no ponerle el palo en la rueda al otro para que no sea la mejor versión del mismo. Muy claro, María, me gustan estos mensajes y por eso te estoy entrevistando, me lo estoy pasando muy bien. Más o menos, para ir yendo a la recta final, hemos analizado la filosofía de Ayn Rand, también su visión económica, moral, y me gustaría hablar también ni que sea a nivel político, porque, a ver, ella socialista no era, pero no sé si en alguna ocasión, y no tengo ni idea, habló abiertamente de si ella era una liberal clásica o conservadora. Más o menos, ¿por dónde crees que la pudiéramos etiquetar? Económicamente ella era un capitalista radical a favor del laissez-faire, digamos. Creía, así como creía absolutamente en la separación entre Estado e Iglesia, creía también en la separación de la economía y el Estado, consideraba que el Estado no tenía que hacer absolutamente nada en la economía, con lo cual eso desde el punto de vista económico. Pero lo que te diría que su defensa más importante respecto al capitalismo era no tanto la economía, ella decía que la economía y la política eran siempre una consecuencia de las ideas filosóficas. Ajá. Ella lo que rescataba del capitalismo era que decía que era el único sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Y decía que si vos tenías un Estado que a lo único que se dedicaba era garantizar y a proteger esos derechos en los individuos, lo demás iba a venir por añadidura. Es decir, si respetabas la libertad y la propiedad, ibas a tener un sistema económico en donde a la gente le permitieras comerciar con quien quisiera, producir lo que quisiera, contratar a quien quisiera, digamos, venía como consecuencia justamente de un sistema basado filosóficamente en el respeto por los derechos individuales.
no era conservadora. Mucha gente dice, bueno, en RAN si no era de izquierda era de derecha. Eso es una falsa dicotomía, no hay izquierda, derecha y nada más. Sobre todo si entendemos a la derecha como esta derecha conservadora basada básicamente en principios religiosos y por fe. Ella era una atea y ella siempre se preguntaba, ok, conservar, pero ¿conservar qué? Si lo que vamos a conservar son principios viejos, por tradición, que no nos sirve para nada, ni para mejorar, ni para ser libres, ni para producir, ni para florecer, no tenemos por qué conservar esas tradiciones, las tenemos que dejar de lado. Lo que tenemos es que buscar principios que hagan, que sean buenos para la vida del ser humano, que les permita florecer y que les permita mejorar. Pero justamente para ella esos principios tenían que estar basados en la razón y en la realidad. No podían ser adoptados como principios dados por alguien de más allá, ni por el Estado, ni por la sociedad, que tenían que ser principios objetivos basados en la realidad y en la demostración explícita de que eran realmente buenos para el ser humano. Así que no era ni conservadora, mucho menos socialista, y tampoco era libertaria, porque creía en una moral objetiva. Así que era uno de estos bichos raros a los cuales, nada, a mí me encanta. Bueno, ya nos gustan los bichos raros y aquí estamos todos en familia. Antes de preguntarte por tus proyectos aquí en Argentina, vamos bajando un poco geográficamente y hablemos de tu país, o si quieres Latinoamérica en general, o incluso se puede hacer extensivo en España, que tengo mucha audiencia también. La pregunta es muy clara. ¿Por qué crees que nuestros países, digamos, necesitan o necesitarían, o qué podrían aprender, qué deberían aprender, casi te diría, de Ayn Rand? ¿Por qué deberíamos quizás tomar en consideración su filosofía para que nuestra cultura y nuestras preconcepciones vayan cambiando? Yo creo que Latinoamérica, supongo que España también, venimos de las mismas raíces ahí. Ya. Necesitan Ayn Rand desesperadamente. ¿Pero por qué? Nosotros lo que vemos, lo que vivimos y sufrimos hoy son las consecuencias políticas y económicas. Pero otra vez, yo creo que eso son consecuencias. Entonces, lo que hay que cambiar son las ideas filosóficas que la mayoría de los latinoamericanos hemos adoptado. Desde que somos chiquitos, ¿viste? Desde nuestras casas, con muchos principios religiosos. Podemos dejar de lado los buenos, pero hay mucho principio religioso del sacrificio, del vivir por los demás, del que no es bueno ser ambicioso. Es decir, la religión viene con una carga de culpa y de Jesucristo, crucificado en la cruz por los pecados de los demás. Es decir, viene con toda una carga fuerte que se nos mete desde chiquitos y después es difícil sacártelos de encima. Y al mismo tiempo en todo lo que es la educación, acá en toda Latinoamérica el Estado dicta los contenidos educativos y baja línea. Todos los profesores están entrenados por Freire, que es marxista del 100%. Y eso es lo que te bajan cuando sos chico. Si vos lees los libros de texto de los chicos, tanto de colegios privados como secundarios, y te enseñan colectivismo, te enseñan lo malo que es el neoliberalismo, te enseñan figuras como Perón, como héroe. Hace poco escribí un ensayo y tuve que buscar información sobre los libros de lectura en Cuba, que supuestamente Cuba es el país con mejor educación de Latinoamérica. Y yo entré en un sitio donde están los libros de lectura que les enseñan a los chicos de segundo, tercero y cuarto grado de Cuba. Y es adoctrinamiento, pero al 100%. Si vos decís eso, realmente te agarran dolor de estómago, porque las cosas, no quiero comentar acá, te voy a mandar si quieres algún link después para que veas lo que les enseñan. Okay. Entonces, con una educación así, que la vivís desde tan chiquito, ¿qué consecuencias después políticas y económicas puedes esperar? La gente va a votar a un Estado grande, paternalista, que te cuide, que distribuya, que invente cada día más planes sociales, pero no querés libertad, te da miedo ser libre. Entonces, lo que tenemos que cambiar son esas ideas, generarle un poco más de que la gente logre una mayor autoestima y que se dé cuenta que su vida les pertenece, que no pueden estar cargándole su vida a los demás, y que se empiecen a hacer cargo, que para vivir hay que trabajar, que para vivir hay que tomar decisiones, que para vivir
no puedes estar dependiendo de alguien más que te ponga el alimento en la boca. Y yo creo que eso es algo que va a llevar un largo tiempo, pero se empieza por las ideas filosóficas, por hacer ese cambio. Y por eso estamos acá tratando de trabajar en eso. Claro, yo, si me permites el inciso, yo creo que en realidad todo lo que envuelve el universo Ayn Rand, o todo en contra de lo que luchó ella, fue los valores de su infancia y su juventud, ¿no? O sea, en realidad todo esto que estamos hablando son las malas ideas de las ideas igualitaristas que casi podríamos decir que vieron su culmen en la URSS, ¿no? Bueno, es mi reflexión. Yo sé que te estoy entrevistando a ti, pero... Sí, pero pero perfecto, porque es así. En realidad ella decía que la filosofía, digamos, no es algo abstracto, se tiene que basar en la realidad. Y los conocimientos se obtienen de ver la realidad, por inducción, digamos. Ella vio las consecuencias que llevan estas ideas a la realidad y cómo va destruyendo a la gente y cómo va matando a la gente. Entonces después fue de alguna manera montando, generando su propia filosofía en lo que ella había visto y en lo que ella había vivido. Es imposible pensar que lo que uno vive no te influye, pero si te influye realmente para sacar buenas conclusiones, bienvenido sea, ¿no? Exactamente, ahí está la coherencia. La penúltima pregunta, volvemos a tu persona. Me gustaría que me contaras los proyectos que habéis hecho o que estáis haciendo o que vais a hacer en torno a la figura de Ayn Rand o incluso debates liberales que sé que también habéis hecho aquí en Argentina. Sí, bueno, el año pasado hicimos unos cuantos debates, más que liberales, en realidad sobre temas puntuales, fundamentales de Argentina y Latinoamérica, poniendo siempre las dos posiciones, un poco con la esperanza de que contraponiendo las dos posiciones iba siempre a saltar la correcta y la gente se iba a dar cuenta que dónde estaban los buenos argumentos. Con eso nos fue realmente muy bien, hablamos de temas como la moralidad del capitalismo versus la moralidad del socialismo, si la desigualdad económica era algo bueno o malo, o si era injusto o injusto. Hablamos sobre el tema de la educación y si el Estado tenía que involucrarse o no. Hablamos del tema del aborto, que justo el año pasado fue un tema culmin aquí en la Argentina, como sabrás. Varios temas, realmente la gente mostró un montón de interés. Y este año yo estuve haciendo un curso de filosofía con el Ayn Rand Institute de 3 años, que realmente me sirvió muchísimo. Y me di cuenta que quería realmente promover las ideas de Ayn Rand en Latinoamérica, porque era fundamental y porque realmente, aparte, egoísticamente lo disfruto mucho. Así que fundé este año el Ayn Rand Center para Latinoamérica, con base aquí en Buenos Aires, en Argentina, que es donde vivo yo, pero con la idea de promover las ideas de Ayn Rand en toda Latinoamérica. Empezamos con metas muy puntuales, como hacer un concurso de ensayos sobre el libro Himno de ella, que participaron varios jóvenes de 14 países diferentes de Latinoamérica. Estamos terminando de armar la página web y traduciendo contenido que tiene el Ayn Rand Institute en inglés hacia el español para que la gente pueda, justamente, que no habla inglés, pueda educarse en los cursos que propone el Ayn Rand Institute. Estamos haciendo ahora una gran conferencia en Buenos Aires que se llama la Ayn Rand Con, el 6 y 7 de septiembre, para aproximadamente 300 personas de Latinoamérica. Están viniendo muy buenos intelectuales del Ayn Rand Institute y estamos invitando muy buenos intelectuales de América Latina, justamente para conversar sobre las ideas de Ayn Rand, para debatir temas y ver cómo se pueden aplicar estas ideas para mejorar un poco Latinoamérica. Se está haciendo una misma versión el 14 y el 15 en Porto Alegre, de la misma Ayn Rand Con, y estamos también organizando un tour de distintos intelectuales objetivistas por Chile, San Pablo, Paraguay, como para empezar a promover estas ideas y que la gente escuche otra cosa, ¿no? Y fomentar básicamente que vayan a las fuentes, a leer los libros de Ayn Rand, que por suerte están todos traducidos al español. Así que eso estamos haciendo. A ver si venís a la conferencia. Pero si no me invitáis. No, estoy de coña. Bueno, pues te deseo mucha suerte y al final es eso, que el espectador o que el oyente o la persona que se interese pues venga y que se forme su propia opinión. La última pregunta en este caso, como te he dicho, pues me gusta empezar las entrevistas con una pregunta personal y terminar con una pregunta personal. Te voy a hacer una pregunta doble en este caso, que es ¿qué es lo que crees que te ha aportado Ayn Rand a ti?
o incluso, no sé si tienes alguna frase preparada o algo así. ¿Cuál es el extracto, ese mantra que Ayn Rand te ha dejado rondando por la cabeza y que crees que puede haber marcado tu vida o tu personalidad? Es difícil decir algo concreto. Yo creo que marcó mi personalidad. A veces me preguntan a mí, a vos, ¿quién te crió? Digo, mi papá, mi mamá y Ayn Rand, porque al haberla leído desde tan joven, es como que te deja una marca y te ayuda como a definir el resto de tu propia vida. El tema de la importancia que yo le doy a la razón, que no significa dejar de lado las emociones, eso si quieres lo dejamos para una siguiente entrevista. Ok. Importancia de que la razón es tu método de conocimiento y lo importante que es saber usarla, la importancia de ver la realidad y cuando te asusta, en vez de cerrar los ojos y que te venga el tren y que te pise diciendo, bueno, voy a afrontar la realidad y si hay algo que no me gusta, ver la manera en que yo puedo cambiarla, porque no estamos determinados, justamente podemos cambiar la realidad. El tema de la ética, de realmente tratar de descubrir qué cosas son buenas para mí, qué cosas son malas para mí y por qué. No digo que siempre mi vida fue perfecta por haber leído a Ayn Rand, pero que me ayudó a tomar decisiones y a ver las cosas mejor, mejores decisiones y ver las cosas mejor por el hecho de haberla leído y descubierto, no tengo la menor duda. Y esta un poco visión yo veo que hay mucha gente que dice, no, la vida es una porquería y el ser humano es una porquería, y yo conservo después de todos estos años y después de una Argentina tan complicada, una Latinoamérica tan complicada, conservo esta idea de benevolencia, me gusta la vida, la considero una aventura, me gusta el ser humano, creo que puede ser heroico, algunos me llamarán ingenua, yo considero que soy una romántica, pero creo que es posible. Y si me dijeras un poco qué frase de Ayn Rand, te busqué una frase de Ayn Rand, Buenísimo. que resumiera un poco esto que me acabas de preguntar a mí, diría que es una frase parte del speech bueno, no quiero contar nada de la rebelión de Atlas por si alguien no la leyó, Okay. pero es parte de un speech de la rebelión de Atlas que dice algo así. Espera que busco esta parte. Acá dice, en nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a los peores. En nombre de los valores que te mantienen con vida, no permitas que tu visión del hombre sea distorsionada por lo feo, lo cobarde, lo inconsciente en aquellos que nunca han conseguido el título de humanos. No olvides que el estado natural del hombre es una postura erguida, una mente intransigente y un paso vivaz capaz de recorrer caminos ilimitados. No permitas que se extinga tu fuego, chispa a chispa, cada una de ellas irreemplazable, en los pantanos sin esperanza de lo aproximado, lo casi, lo no aún, lo nunca jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma, en solitaria frustración por la vida que merezcas, pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa tu ruta y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado, existe, es real y posible, es tuyo. Y se me acaban de poner todos los pelos de punta. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, te había dicho que es la última pregunta, pero me ha surgido otra y lo siento si no la tenías preparada, pero bueno, sí. También estamos aquí para improvisar. Y es una pregunta muy simple y yo creo que tiene sentido que sea la última. Trataremos de inventar algo. Tiene sentido que sea la última. La pregunta es, ¿quién es John Galt? ¿Quién es John Galt? Sí. Cada uno de nosotros puede ser John Galt si se propone serlo. Pero si te digo mucho más que eso y alguien nos leyó La Rebelión de Atlas, me van a considerar una spoiler. Pero John Galt es posible y está dentro nuestro. Hay que descubrirlo y sacar la mejor versión de uno mismo. Muy bien. María, me encanta este mensaje y la verdad que te puedo decir que me resuena bastante a mí. Pues María Martí, muchas gracias por tu tiempo. Llevamos, no sé, 3/4 de hora, pierdo la noción del tiempo cuando me lo estoy pasando bien. Vos sos John Galt haciendo este trabajo que estás haciendo. Acá tenemos un verdadero... Qué va. Bueno, gracias por el piropo. Y bueno, nada, María, gracias por tu tiempo, gracias por el trabajo que hacéis en Argentina. Yo creo que es muy necesario, especialmente. Intento poner también mi granito de arena con estas entrevistas. Y no sé, antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. No, simplemente que un mensaje es a la gente que no está contenta con su vida o que tiene dudas, que se acerque a las ideas de Ayn Rand, que chequee sus premisas, que mire mucho para adentro. Para cambiar las ideas de uno, primero hay que mirar para adentro y revisar qué es lo que tenía antes, ¿no?
Ujú. y verificar si les ha servido para su vida, si los has hecho más felices, si los ha ayudado a tomar buenas decisiones, y en caso que no, acérquense y denle la posibilidad de Ayn Rand, por más que hayan escuchado las peores cosas de ella, porque también hay gente que se ocupa de desprestigiarla, porque le Ya. tienen miedo, que le den una oportunidad. Y creo que la Ayn Rand Con pues, es una muy buena oportunidad para los que viven cerca o tienen la posibilidad de venir a Buenos Aires o a Porto Alegre, de participar en algo así, pues van a estar los mejores intelectuales, los que realmente conocen a fondo la filosofía de Ayn Rand, y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, la van a poder como evacuar en estas conferencias. ¿Qué fechas son? Es Buenos Aires, 6 y 7 de septiembre, en el Hotel Sofitel, y en Porto Alegre el 14 y 15 de septiembre en el Hotel Sheraton. Muy bien, muy bien. Pues nada, te deseo y os deseo lo mejor, espero que vaya muy bien. Muchas gracias otra vez, te lo reitero, y gracias a vosotros, los que estáis escuchando y viendo esta entrevista, que si no tampoco no tendría sentido, y espero que os anime a formar vuestra propia opinión, y en el caso de que os sintáis inspirados por Ayn Rand, pues bienvenido sea. María Martí, muchas gracias otra vez y nos vemos muy pronto. Saludo. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos.